hay adultos que aún son niños, niños en avatares de adultos. Si estamos reaccionando realmente desde nuestro ser o desde la herida que se quedó en ese niño De interior. ahí que vamos generando, integrando esas heridas que nos van acompañando a lo largo de la vida. Es cuando las comenzamos a reconocer y les damos su espacio, su lugar. También es ir a ese viaje hacia atrás para identificar qué fue lo que lo generó. Bonito, y es en honor a las infancias. Me gustaría que iniciáramos por recordar esos sueños que teníamos, ¿no? Hola, bienvenido, bienvenida a el podcast de Sendai Interior y Luz. Yo soy Stephanie. Yo soy Arlinda. El día de hoy, celebrando las infancias, recordando a este niño interior que todos tenemos, pues el tema va muy de la mano para justamente recordar, uno, al niño interior, a honrarlo, a honrar ese niño o niña que fuimos, para saber cómo es que hoy de adultos estamos reaccionando, si estamos reaccionando realmente desde nuestro ser o desde la herida que se quedó en ese niño interior. Les recordamos que si estos temas les gustan, denle like, déjenos un comentario que nos ayuda muchísimo, suscríbanse al canal. Todos los miércoles subimos contenido como este. Hablamos de temas de el despertar espiritual, descodificación, los puntos de vista desde la psicología holística, pero todo hablado desde las experiencias que hemos tenido y, por supuesto, el conocimiento que hemos adquirido a través de los años en nuestra formación en diferentes ramas de pues la sanación holística. Sí, hablando de este niño impetuoso, de este niño incluso que recordamos con esa nostalgia cuando volteamos hacia atrás y todavía podemos ver con toda claridad a esa niña, a ese niño, cómo solíamos ser, cómo solíamos expresar cuando algo agradaba o no. Y desde ahí que vamos generando, integrando esas heridas que nos van acompañando a lo largo de la vida, que pueden ser completamente también invisibles cuando las comenzamos a reconocer y les damos su espacio, su lugar. Y por supuesto que para darles ese espacio y lugar, también es ir a ese viaje hacia atrás para identificar qué fue lo que lo generó y a través de ello trascenderlo en la vida. ¿Cuántas veces no hemos conocido nosotros mismos? ¿Cómo estamos reaccionando ante determinadas situaciones, personas? No es una ecuación, es decir, edad es igual a madurez. Hay adultos que aún son niños, niños en avatares de adultos, y las experiencias que ya hemos podido tener, incluso el compartir algunas de nuestros recuerdos, cómo es que han impactado en nuestra vida, con las personas que hemos tenido la fortuna de conocer, que hemos podido identificar a veces desde dónde están respondiendo. Y esto nos ayuda a ser mejores seres humanos. Y hablando de roles, ¿no? A ser mejores padres, mejores hermanos, mejores parejas, mejores hijos, mejores amigos, mejor en las relaciones sean importantes y significativas para nosotros. Y antes de entrar de lleno a la herida, como este tema es tan bonito y es en honor a las infancias, me gustaría que iniciáramos por recordar esos sueños que teníamos, esos sueños que tenemos de pequeños, de pequeñas, que nos hacen querer crecer, ¿no? Imaginar una vida que quizás es completamente diferente o no a lo que soñábamos cuando éramos niños. Y entonces aquí me gustaría preguntarte, Linda, ¿con qué soñabas? Mis sueños, algunos qué bueno que no se cumplieron, de los que más recuerdo y que reconozco perfectamente que me han impactado ahora a la persona que soy, y me refiero en el ámbito profesional, en el ámbito familiar y en otros contextos sociales. Desde niña recuerdo perfectamente que siempre me gustó dirigir, el liderar, y jugando precisamente con mis sobrinos era siempre como el decir, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer de tal forma. Yo tenía un plan, ¿no? Un plan del día, un plan de la semana, pero yo era niña, entonces es parte de mi esencia. Planear, el ver que todo se vaya ejecutando, y ya sabes, ¿no? Que si los KPIs, que si las métricas, que si esto, que si aquello. Y la verdad es que se me dio muy fácil desde niña, ¿no? Entonces, no es que yo lo soñara, era parte de mis juegos, y que cuando crecí continué por esa línea. Y yo diría que a veces pues, los niños, hay efectivamente quien sueña en ser astronauta, y realmente que
quien ahora ya es astronauta y muy famosos, Claro. ¿no? O futbolistas, O ¿no? futbolistas. Yo solamente sabía que estaba teniendo acciones que estaban guiando mis pasos hacia la profesional, hacia la persona que soy ahora. Me he nutrido de una forma maravillosa, pues porque son parte de mis pilares. ¿Cuáles fueron los tuyos? Los míos tenían que ver mucho con ser la maestra. Ponía mis peluches, mis muñecos y me ponía con un pizarrón y me ponía a enseñarles. Curiosamente, me habías compartido que tú también, ¿no? O sea, los formabas y los ponías. Tú desde el liderazgo de la líder nata que traes desde niña y yo desde el enseñar y el mostrar el conocimiento. Qué curioso que el día de hoy estemos aquí compartiendo nuestras experiencias, hablando de este camino del que nos hemos nutrido tanto y que además es maravilloso estar aquí compartiéndolo con todos. Sí, por supuesto. Ya les platicábamos hace un momento de aquellas heridas, de pronto cómo podemos llegar a reaccionar ante circunstancias, situaciones, contextos. Hablando de esas heridas del abandono, la herida de rechazo. Y esa herida de rechazo no viene propiamente porque alguien no lo haya hecho de forma consciente, sino a través de esas convivencias, de esas experiencias que tenemos con nuestros cuidadores, en nuestro entorno familiar, nos pueden llegar a marcar. Y, yo recuerdo perfecto que cuando escuchaba a los mayores hablar y que como niño tienes curiosidad de saber qué es lo que están hablando o porque veías los rostros de que estaban tocando temas importantes o temas inquietantes y tú querías saber qué era lo que estaba sucediendo y cuando la respuesta de los mayores era los niños se van porque estamos tocando temas de adultos, temas que no debes de escuchar. Y que tenía razón, pero tú como niño no lo comprendes. Tú como niño no comprendes, no entiendes, pero tu ADN, tu cuerpo, tu piel, lo interpreta como la herida de rechazo. No quieren que esté, yo quería estar. Y cuando eres grande, lo vas viviendo y lo vas expresando también de esa manera. Pero la herida de abandono también es algo que suele darse de una manera espontánea, incluso desde el vientre, desde la gestación. Pero un ejemplo, cuando un bebé está llorando y que no va ningún adulto para saber qué es lo que está ocurriendo y el niño llora por más tiempo de lo que deba de ser, el niño ya integró él, me siento solo, nadie viene en mi ayuda, nadie viene a apoyarme para verificar qué es lo que está sucediendo. Ya se le quedó esta impronta, esta sensación al niño. ¿Cuáles son las que tú recuerdas que hayas podido vivir? Fíjate que, bueno, antes de entrar de lleno con lo que decías de esta parte de los bebés, ¿no? O sea, Ujú. cómo tenemos tan integrado el déjalo llorar para que, ¿no? Se haga fuerte, para que, porque si no te va a manipular. O sea, es que un bebé no manipula. Un bebé está pidiendo lo que necesita a través del llanto. No es manipulación, es una necesidad básica y biológica. Y creo que desde ahí es que nos empezamos a perder. Ahora ya hay mucha más información y mucho más conocimiento al respecto, pero antes, pues es que así crecimos muchos de nosotros, ¿no? Sí. Desde el déjalo llorar, que llore hasta que se canse y ya, pues, o sea, con que te aguantes una vez, ya la libraste y ya lo Llorar va a superaste fortalecer sus pulmones y totalmente. es verdad, pero hay un límite. Hay un límite y sí creo que en ese sentido los bebés lo que quieren y lo que necesitan es saber que papá y mamá están presentes. Que el cuidador, dado que ellos no pueden cuidarse ni tener independencia en ningún sentido todavía, La protección, la seguridad, la el contención. alimento. Hablando de esta herida de abandono, el recuerdo de que ya lo dije en un episodio anterior, si no lo han visto, vayan a verlo, en donde mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años. Y hubo una temporada en que mi papá se fue a trabajar a Ecuador. Las palabras de mi mamá eran, tu papá te abandonó. No era cierto. Mi papá estaba trabajando. Mi papá no se olvidó de mí. Mi papá seguía enviando pues el dinero, el sustento. Claro que hoy en día sabemos que el sustento no lo es todo, ¿no? O sea, también la carga mental y emocional de mi mamá era mucho más grande porque pues ella convivía conmigo todos los días. Yo creo que sí, esta parte de la herida de abandono definitivamente se instaló tanto en mí que hubo
varios años de mi vida y con algunas de mis parejas, el miedo al abandono era terrible. Sí, era un tema que me desolaba, me hacía sentir La sensación de no va a regresar. o de me va a dejar, más bien el de me va a dejar, ¿no? O sea, Efectivamente, porque lo que hace la diferencia con un niño y con un adulto es que a un niño especialmente durante esa etapa de niñez, cuando cualquiera de los cuidadores, progenitores o quien ellos reconocen como referentes, el niño se lo recibe como un abandono. Cuando estamos adultos, a un adulto no se nos abandona, a un adulto se nos deja o dejamos, no abandonamos, dejamos, que es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando insistimos en traer a nuestra vida adulta el me abandonó, estamos actuando desde esa herida. Cuando actuamos desde el adulto, reconocemos el me dejó o dejé. pero justo en función de no me dejes, pues de niña, ¿no? Aprendí a ser muy complaciente, también lo hablaba en el episodio anterior, ¿no? Al punto en el que si mi mamá necesitaba que yo fuera invisible, me volví invisible. Entonces era por tal de que no me dejes, me convierto en la persona que tú necesites que yo sea. En ese momento era supervivencia. Trasladado a la adultez, pues ya no es sano porque rebasas muchos límites, rebasas, pues sí, tu esencia, tu forma de ser y te conviertes en la persona que el otro está queriendo de ti. Y en la codependencia. Totalmente. Te anulas en tu individualidad, en tu independencia, en tu esencia, porque entonces no sabes ser, no sabes reconocer ni siquiera cómo ser, porque estás anulada, porque vives en función a complacer a los demás, excepto a ti, porque eso fue la experiencia que te dejó de niña. El punto en donde está el reconocer a mi niña interior, abrazarla con todo el amor del mundo, hacerla entender que no fue abandonada, que sí se tuvo que volver indivisible para sobrevivir, pero que nunca fue invisible. Yo siempre existí, ¿no? Yo siempre fui, yo soy. Cuando entiendes eso, trasladado a la adultez, no es que haya sanado por completo esta parte de que no me dejen, porque a la fecha quizá todavía, ¿no? Es como, ¿no? O sea, sí me causa tengo que respirar, tengo que pensarlo racionalmente y racionalizarlo, no vivirlo desde la herida, desde el, no me dejes, por favor, ¿no? Sino el, ok, nadie me está abandonando, estamos tomando una decisión. Te están dejando o estás dejando, pero aceptando desde tu propia madurez el para qué está sucediendo, cuáles fueron los motivos, qué fue lo que lo propició, y desde ahí integrar, aceptar tu responsabilidad en relación a lo que sucedió, qué fue lo que aprendiste, y lo que suceda con la otra persona, bueno, ya será completamente su responsabilidad, pero cuál es el aprendizaje que te deja. El que nos dejen no siempre está genial, a veces podrá ser fantástico para alguien que diga qué bueno que ya se terminó, qué bueno que tuvo una fecha de caducidad. También entender que cuando las relaciones o las situaciones concluyen, porque nosotros sabíamos intuitivamente que iba a suceder y no habíamos tenido el valor para querer afrontarlo y aceptarlo. La vida nos da avisos que a veces no queremos reconocer. Cuando tú aceptas tu valía y sabes perfectamente que eres, desde que naces, ya eres, y te vas edificando, te vas nutriendo, y ante estas situaciones, ¿cómo es que en el hoy lo sigues resolviendo? Lo primero es la responsabilidad y la corresponsabilidad. El día de hoy te puedo decir que hablando de parejas, ¿no? De ese mismo miedo, sí hubo acciones en las que yo tuve que tomar la decisión de decidir ya no continuar. Más allá del que me deje o que lo deje, sí fue, al menos desde donde yo lo viví y desde donde yo he estado tomando pues esas decisiones, la responsabilidad de decir, si aquí me estoy volviendo alguien que no soy, tengo que transformarme en la persona que la otra persona quiere que yo sea, ya estoy perdiendo mi esencia. Y entonces ese no es mi lugar. Y es tomar la responsabilidad de decir, aquí no, ese miedo de que me deje ha ido sanando por completo y el día de hoy lo veo como esa responsabilidad compartida, que no es así cuando eres niño, porque cuando eres niño no es una responsabilidad, no es una decisión. Y a muchos niños les pasa esto de,
papá desapareció o la mamá desapareció. Cuando eres niño no es tu responsabilidad, pero cuando eres adulto no puedes vivir en función de ese miedo y tienes que tomar la responsabilidad de tomar las decisiones que sean necesarias para que tu niño interior pueda seguir viviendo feliz, para que pueda seguir cumpliendo sus sueños y no perderte y no perder tu esencia. Y a resignificarlo, porque ya desde el adulto ya tienes otra perspectiva, ya tienes otro criterio y puedes entender que en aquel momento fue quizás lo mejor o no, que haya sucedido lo que fuera, es el dejar esa responsabilidad, ahorita hablando de pareja, papá, mamá, era de ellos. Una separación es de la persona adulta, jamás del niño. Aunque lamentablemente sabemos que hay casos en que el papá ya no se hace presente, que se pierden de ver a ese niño crecer y de acompañarlo en este viaje de la vida. Y de ahí, fíjate, ¿cuántas veces te ha tocado el ver, tener enfrente a una persona ante alguna negociación, alguna charla, y que cuando alguien está en desacuerdo, responde desde la herida y esa herida se expresa con imposición, con un grito, con el querer convencer, imponer? uh-huh. Ni siquiera es con los argumentos. Cuando conocemos que podemos llegar a reaccionar desde la herida y vemos a esa persona o personas que se pueden estar desenvolviendo con lo que ellos saben, con lo que ellos pueden, pero tú cuando tienes otro tipo de información, es fácil identificar cuando alguien está respondiendo desde esa herida, también poder ser compasivo con esa persona. ¿Qué tan importante es reconectar con ese niño, con la esencia, recordar quiénes somos en realidad, porque ese niño es el que nos ha traído hasta acá y cuál es la responsabilidad desde nuestro conocimiento, desde todo lo que ya hemos recorrido, para poder ayudar a este niño a abrazarlo, a entenderlo, a acogerlo de una forma amorosa? Hay otra herida que mencionabas hace un momento, que es la herida del rechazo. Platicábamos de en qué momento perdemos esa capacidad de no tenerle miedo al contacto, de poder llegar y abrazar sin miedo a ese rechazo. Y lo vamos perdiendo. O sea, yo, sí, de niña, con uno de mis hermanos, o sea, yo llegaba y lo abrazaba y era súper encimosa, pero ante esta lealtad, ¿no? Familiar de, no, yo soy el apellido y entonces yo soy así y soy muy estoico y no tengo, no muestro emociones, no necesito. No requiero de afecto. No requiero afecto, no necesito muestras de cariño. De niña no me importaba. No sé en qué momento cambió. Creo que tengo la noción y en mi caso sí fue a partir del fallecimiento de mi papá. Porque a partir de ahí mi papá también era alguien que difícilmente te abrazaba, pero a mí no me importaba, ¿no? O sea, incluso hubo una psicóloga que le dijo, señor, si usted no quiere que otros la abracen muy pronto, abrácela usted. Y entonces, de ahí me agarraba yo, ¿no? O sea, de aquí soy, abrázame. Pero para mi papá era tan difícil el contacto que, o sea, me abrazaba y terminaba haciéndome como una llave, ¿no? Y yo, ay, ya, espérate, ¿no? Entonces, ese contacto, digo, no me importaba. O, por ejemplo, mi papá no daba besos, mi papá olía, no daba así, ¿no? Y entonces yo le decía, no, dame un beso. A mi papá le costaba trabajo y, o sea, sí lograba que me diera un beso, sí lograba que me abrazara, aunque terminaba en una llave y toda chueca. Ajá. Y era maravilloso porque yo amaba sentir el contacto de mi papá. Y, por ejemplo, a pesar de cómo era, nunca lo sentí como un rechazo. A diferencia de, por ejemplo, cuando me hacen así, que es así como, hoy en día, digo, no, pues mejor ni me acerco para que me hagan así. No, o sea, qué horror, ¿no? Es triste que perdamos esa capacidad de no tenerle miedo al rechazo, porque de niño no le tienes miedo. Creo que es justo cuando pierdes esa seguridad, la niña segura, que tenía mucha confianza, que podía bailar en público, cuando fallece mi papá, corte A, o sea, no podía ni hacer una exposición en el salón con 10 alumnos. Y yo era muy buena exponiendo, ¿no? Y no podía hacerlo porque me entraba un pánico terrible, porque
cuando fallece mi papá, pierdo gran parte de mi seguridad. La recuperé. Sí, porque se te mueve Sí. todo lo conocido. Yo creo que a partir de ahí me surgió la herida del rechazo, pero muy fuerte, porque dije, este ser que me amaba tanto, en el que yo confiaba plenamente, que además, luego hablamos de eso, pero mi papá decía que él era Superman. Y yo se la compré. Incluso me acuerdo perfecto que poco antes de fallecer me decía, ¿y tú qué harías si yo me muero? Yo, pues, no importa, o sea, me iría con mi hermana, pero no tienes que hablar de eso porque no va a suceder. Tú eres Superman. ¿Cómo crees que te va a suceder? Exacto. Incluso en la enfermedad, aún cuando ya estaba, sabíamos que estaba mal, no sabíamos qué tenía, él lo decía, es que es mi propia kriptonita. Y entonces yo decía, bueno, pero si es su propia kriptonita, pues Superman siempre se recupera, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, Superman se va a recuperar. Y no, o sea, no se recupera. Entonces para mí es perder, mi mundo imaginario se derrumba. Es como, ¿y ahora? Entonces todo lo que yo creía no es verdad. Entonces no soy buena exponiendo, no soy buena estando en público, no soy buena. Y entonces de ahí viene como toda esta herida al rechazo de decir, y es que ahora quién soy y de dónde soy y a dónde voy. O sea, el recordar vivir desde no tener ese miedo a que te rechacen, de poder ser, llegar y abrazar a una persona cuando la quieres abrazar, porque la quieres abrazar, sin miedo a que te haga así, es maravilloso. O sea, de verdad yo lo extraño mucho. A las personas que sé que me quieren, me es fácil acercarme. Y a las que sé que me quieren, pero que no les es fácil el contacto físico, sí me cuesta todavía. O sea, no es algo que haya podido como sanar por completo. Además de lo que podemos crecer o las experiencias que podemos tener desde pequeños, los estigmas. Los estigmas que vemos en la sociedad. Si te toco es porque ya quieres algo, te estás aproximando demasiado. Y hay una línea muy delgada entre cuál es la intención realmente de ese acercamiento. Lamentable, porque habrá quien realmente tenga esa intención de transmitir el afecto, el aprecio, y que no puedas, y que en ocasiones no sea recibido con ese propósito. Si es un hombre y a una mujer le quiere besar, es lo que quiere. Si es del mismo género, ¿qué está sucediendo acá? ¿En qué momento? Es muy complicado de pronto encontrarnos con personas que tengan esa apertura y que se muestren en su esencia, que realmente las podamos conocer para interpretar realmente la intención. Desafortunadamente, esos estigmas que reconocemos a nivel social provocan de pronto poner esas barreras y que desafortunadamente a veces las intenciones no son las que nosotros pudiéramos ver desde una perspectiva positiva, llevan otro trasfondo, que es lo que nos hace de pronto poner esos límites para no tener esa cercanía. Y sin embargo, tener ese contacto espontáneo es maravilloso. Nos nutre porque es el compartir esas energías, el conectar, el sincronizar los corazones, la mirada. Y es cuando decimos estamos en la misma sintonía, estamos en la misma vibración y es maravilloso conectar. Cuando aprendemos a reconocer estas señales, es fantástico el dejarnos llevar porque el corazón no miente, porque la mirada no miente, porque se reconoce. Y cuando dices que tu papá se acercaba, que no daba beso y que olía, se huele a kilómetros, se huele a distancia, cuando realmente es algo genuino. El trasladarlo a la vida adulta, ¿no? Es saber con quién te sientes segura o seguro de poder tener ese contacto físico, que es maravilloso. O sea, quisiera decir que podemos hacerlo a libre albedrío y sin embargo acabas de dar justo en el punto, ¿no? Es reconocer esas personas con las que verdaderamente podemos ser nosotros mismos y traer de vuelta esa esencia del tocar, de abrazar, de no malinterpretar, el contagiarnos como si fuéramos esos niños que no tenían miedo a abrazar, tocar. Esos niños que cuando jugábamos y podríamos estar en desacuerdo, pelearnos, pegarnos y al instante otra vez estábamos jugando. Aquí no ha pasado nada porque hay inocencia, no hay una doble intención. Es algo que sería digno de rescatar allá a la edad adulta porque
cuando un niño se maneja de esa manera, pero sabes, nos seguimos divirtiendo, te sigo queriendo, y cuando lo llevamos a la vida adulta, habla de madurez, y en ese instante el niño no lo sabe, pero está siendo lo suficientemente maduro que se va desvirtuando en ocasiones con esta evolución, con este crecimiento. También creo que esta herida de rechazo, incluso en temas de pareja, suele también ser un tema difícil. Tanto en, es que si me acerco, a lo mejor me rechaza. Es que cómo me voy a acercar. Es que cómo le voy a decir que me gusta. Incluso yo me acuerdo que de niña yo decía, qué tontería no poderle decir a un niño que te gusta si te gusta. ¿Cómo vas a ver que se quiere, o sea, que se puede acercar si tú no le dices que te gusta? Porque, o sea, en mi escuela estaba mucho este tema de, no, pero no le digas que me gusta. Y yo, pero ¿por qué no? O sea, no voy a traicionar tu confianza, pero el punto es, si él no lo sabe, ¿cómo sabes si tú le gustas a él o cómo va a saber él que se puede acercar a ti? Entonces, vaya, y de niños, o sea, digo ya, más adolescentes, ¿no? Claro. Pero se me hacía una tontería el esconder esto de, ay, es que me gusta, pero no le quiero decir. Entiendo de dónde viene, pero trasladado a la vida adulta, pues es lo mismo, ¿no? O sea, esto del cortejo y de poder estar con una persona o de acercarte a una persona, pues tiene que haber esa reciprocidad, ¿no? Total. Cuando ya lo trasladas, o sea, cuando ya tienes pareja, el miedo al rechazo sigue estando presente, ¿no? Incluso en, híjole, es que si me acerco y ella no quiere, ¿no? Me voy a sentir rechazado, entonces mejor no. Y entonces ella piensa igual y entonces también por eso hay tanto problema en las parejas porque de pronto no puedes ni acercarte porque dices, ¿qué tal que me rechaza y no lo voy a soportar? Pues es que cuando no tienes la certeza de poder acercarte a tu pareja por ese miedo, realmente hay que hablarlo, aprender a leer a tu pareja, porque si alguien está molesto por alguna situación que vivió fuera de casa, hay que dar el espacio. Cuando tú tienes ese tipo o ese nivel de comunicación, de entendimiento con tu pareja, es fácil reconocer y no se da de forma inmediata, Es porque el lo vas conocimiento del otro. totalmente, lo vas aprendiendo a través de los años. Y a través de los años llegas a ese nivel de entendimiento que ya ni siquiera es necesario hablarlo, ¿sabes? Con el solo hecho de que llegue la pareja y observar, viene molesto, viene eufórico, si es eufórico te lo dice, te lo expresa, y ese leer y el entender que no es contigo, La empatía también. pero no es contigo. Entonces, el error es decir, llegó enojado, yo también me enojo. Oh, pues sí, Sí, es completamente lógico. Llegó molesto, le doy su espacio, pero también es súper sano el expresarlo, el decir, fíjate que estoy molesta, estoy molesto porque tuve una situación, la que sea, después te explico, requiero mi espacio. Y ese respetar esa, ese momento privado para que tú puedas primero autogestionarte. Una vez que ya lo hiciste, requiero 10, 15, 20 minutos, tú vas descubriendo cuánto tiempo requiere tu pareja y le das ese momento. En el momento que tu pareja se vuelve a acercar es ya es el momento de volver a charlar, en donde es esa sincronía, ese nivel de comprensión, basado en el amor, en aquello que los une y de poder interpretarlo, como lo mencioné, es un momento para cada situación y elegirse ante todo, aunque la discordia, la desaveniencia pudiera ser entre la pareja, siempre es importante recordar qué es lo que los unió y elegirse sobre todas las cosas. Elegir el amor, elegir la comunicación, elegir el continuar juntos, porque eso es mucho más fuerte que lo que pudo haber ocurrido. acabas de decir muy bien cómo trabajar esta herida de rechazo y que no sea un tema en el que la herida del niño está actuando en la vida adulta de la pareja. Y que sea el niño el que gobierne, ¿no? Es como lo mencioné. Llegó enojado, me enojo. Gritaste, grito. No, espérame. Por ahí no va la cosa, porque entonces son dos niños que están conviviendo y nadie dice, hey, me voy a comportar como el adulto, voy a hacer que esto se vaya Regulando. regulando, mejorando. Alguien tiene que ceder. Y cuando amas, el ceder no es perder.
El ceder es negociar, es ganar, volverse a elegir. Para cerrar, ¿qué traerías de vuelta de tu niño interior? O sea, sí para tu vida adulta, no desde la herida, pero sí desde ese niño que es feliz y que merece ser cuidado, abrazado, honrado y bendecido. Esa pregunta sí me la he hecho en algunas ocasiones, que qué le diría a esa niña con todas las experiencias que he vivido. Y lo que le diría a esa niña es que la vida es compleja, que la vida es un riesgo, que viva, que la disfrute, que no todo va a ser sencillo, que va a haber dolor, que van a haber muchas experiencias agradables, que todo eso va a contribuir a su crecimiento, a forjar su carácter, que sobre todo que sea arrojada, que sea arriesgada, que siga siendo esa niña segura, que siga siendo esa niña rebelde, que siga siendo esa niña que sigue cuestionando, esa niña curiosa, que siga aprendiendo, que se deje ver en todas sus facetas, porque hablando de la pareja, cuando es la pareja ideal, te muestras tal cual eres, y esa pareja puede ver en ti y te dejas ver a esa niña caprichosa, curiosa, tremenda, y al mismo tiempo dejas ver a esa mujer adulta, que puede ser esa mujer profesional, esa mujer con la cual compartir un momento romántico, la cómplice. Entonces, eso es lo que le diría a esa niña, que va a contar con esos maestros, con esas guías, con las herramientas, y que todo lo que le agrade, que lo lleve a su corazón, y que después de esas experiencias difíciles siempre siga incluyendo, integrando nuevos recuerdos para continuar avanzando. ¿Tú qué le dirías? Ay, yo pues ya me emocioné con todo lo que dijiste. Lo recibo con el corazón y también definitivamente le diría que nos espera una vida sorprendente, que se mantenga espontánea, segura, que mantenga el sueño de ser la doctora corazón, que lo va a lograr, que nos espera un hijo maravilloso que viene a revolucionarle toda la vida, a inyectarle más amor y a conectarla más con su esencia. Que disfrute del proceso. Por supuesto que también va a haber momentos difíciles, que sí va a haber momentos de dolor porque son parte de nuestra historia que nos han hecho crecer, madurar, transformarnos, transmutar las heridas incluso. Y que se atreva a todo lo que quiera hacer, o sea, que se mantenga feliz, espontánea, vibrante y apasionada porque así es y así soy. Sí, qué belleza. Gracias por abrir el corazón. Y pues esperamos que ustedes lo hayan disfrutado y hayan conectado tanto como nosotras lo hicimos. La verdad es que la conexión se está sintiendo muy fuerte. Ojalá que por ahí también en nuestra audiencia habrá quien sepa de lo que estoy hablando de la doctora Corazón. Y ojalá que nos puedan dejar en comentarios qué traerían de esa niña o de ese niño interior a su vida adulta actual. Si quieren también dejarnos algún comentario sobre cuál es la herida de la infancia que reconocen. Si tienen esa herida de abandono, de rechazo, bienvenidos, aquí los leemos, los contenemos. Nosotros encantadas de leerlos y acompañarlos en este camino. Gracias por estar aquí. Ayúdenos a compartir, den like, suscríbanse y vean todos nuestros videos porque es contenido maravilloso, mágico, hecho especialmente para ustedes. Gracias.